Lo mejor de este miércoles 3 de febrero del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, también nos acompaña Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes parte de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente unos breves comentarios porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Skype. Ayer el gobierno de Noruega confirmó que hay una misión otra vez explorando las posibilidades de una negociación en territorio venezolano. Es una nota que publicaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país. Confirmamos que una delegación noruega está visitando Caracas con el fin de obtener una actualización sobre la situación política y humanitaria de Venezuela. Habrá que ver qué sale de esto. Lo decía Josep Borrell, alto comisionado, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. No hay condiciones, según su opinión, para retomar un diálogo en este momento, pero parece que Noruega cree que sí. El Grupo de Contacto Internacional, del cual forma parte la Unión Europea, ayer también abogaba por un proceso de diálogo y además una transición a la democracia en nuestro país, pero bueno, tienen que tener en cuenta lo que ha dicho el chavismo abiertamente sobre estos temas. Más aún, recordar que organizó unas elecciones a la medida para instalar una segunda versión, hemos dicho nosotros, de la Constituyente Comunal y así tomar el control de todas las instituciones que hay en nuestro país. Además, ayer escuchábamos o leíamos el discurso de la vicepresidenta del equipo de Nicolás Maduro en esta Asamblea Nacional oficialista, hablando de los logros de la revolución, incluyendo el tema económico, del cual hemos hablado ampliamente en este espacio. Creo que nada dijo, eso sí, sobre la situación de uno de sus principales aliados, que ahora reconocen públicamente, que es el empresario colombiano Alex Saab. Él espera en Cabo Verde su extradición a los Estados Unidos, ahora mismo goza de prisión domiciliaria. Y para hablar acerca de este y otros casos, saludamos vía Skype, ya lo tenemos, a Roberto Denis, periodista de investigación, forma parte del equipo de Armando.info, quien, recordamos, tuvo que salir del país justamente por revelar este caso en torno al empresario Alex Saab. Roberto, 1.000.000 de gracias por atendernos tan temprano. Muy buenos días. Hola, buen día, Mariale. Un gusto saludarte. La verdad, mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas. Hemos leído los trabajos que vienes publicando, no solo sobre Alex Saab, también ahora sobre Diego Armando Maradona, con estas revelaciones en torno a la cantidad de dinero entendemos, el erario público que recibió como comisionista. Pero te pediría un primer comentario, Roberto, porque nos ha llamado la atención. Ahora mismo estamos viendo en nuestro celular parte de la caravana que organizó el chavismo en Caracas para defender a este empresario colombiano investigado en su país, en México, creo que en Ecuador, en Estados Unidos, que se sepa. ¿Qué puedes decirnos? Bienvenido, te escuchamos. A ver, Mariale, yo diría que en principio podríamos catalogar esas manifestaciones de increíble, es algo inverosímil, por distintos motivos, ¿no? El primero es que, bueno, esas manifestaciones, como muchas de las que organiza el chavismo, buscan hacer creer o fingen que son espontáneas y que no hay, digamos, nada detrás de eso, cuando es absurdo. Es evidente que esto es una manifestación dirigida de las altas esferas del poder, del entorno, como siempre digo, más cercano del propio Nicolás Maduro, para continuar con esta presión, esta especie de presión y lobby internacional que tiene ya el chavismo desde hace un tiempo, luego de la detención de Alex Saab en Cabo Verde, digamos, para vender esa tesis de que este señor es un funcionario diplomático venezolano, de que es una detención injusta, y otros, digamos, y otros argumentos que esgrime el chavismo.
Yo comentaba en unos tweets ese día de las manifestaciones que, bueno, probablemente mucha de la gente que estaba en esas manifestaciones o en esa manifestación, bueno, a lo mejor hasta había consumido los productos de mala calidad que este señor se había encargado de suministrar a través de los clubs, uno de los tantos negocios millonarios que le otorgó Nicolás Maduro al señor Alex Saab. Y la gran paradoja de todo esto era que, o es, que el chavismo, y en especial Maduro, mantuvieron en secreto durante años al señor Alex Saab. Y en ese secreto, y digamos en esas sombras, le otorgaban negocios de cientos y cientos de millones de dólares. Y ahora sí, solo después de su detención en Cabo Verde y ante el temor de su posible extradición a los Estados Unidos, es que han montado todo este ardid y toda esta parafernaria que, como digo, es increíble. Pero es que además, Roberto, yo insisto con esto, este señor está investigado en su país, en Colombia, en México, en los Estados Unidos, en México, además, por la compra de alimentos de muy baja calidad para Venezuela. Yo te pediría un comentario sobre este tema. Te escuchamos. Así es, Mariale, pero no solo eso, Mariale. Recuerda que en el caso nuestro, y hemos hablado muchas veces, en el caso de nosotros, los periodistas de Armando.info, cuando este señor nos demanda en Venezuela, por octubre de 2017, septiembre, octubre de 2017, que es cuando introduce la medida en contra de nosotros, era una demanda por difamación, injuria agravada, una serie de acusaciones, básicamente porque el señor Alex Naim Saab Morán, como es su nombre completo, ciudadano colombiano, nacido en Barranquilla, por cierto, porque ahora también nos quieren decir casi que el señor es venezolano, eh, el señor desmentía que él tuviera nada que ver con el tema de los clubs, que él no estaba detrás del suministro y la importación de alimentos para los clubs, que él no tenía nada que ver con la empresa, una de las empresas que cubrimos registrada en Hong Kong que se dedicaba a eso y donde pudimos hacer la relación con él, entre otras cosas porque uno de los directores en papel de esa compañía era uno de sus hijos. Entonces, ahora ese es el argumento que esgrime, digamos, el chavismo y la propia defensa de Alex Saab para decir que, bueno, todo esto es un acoso, todo esto es una persecución. Y como bien dices tú, Mariale, los negocios de Alex Saab con el chavismo en Venezuela son investigados desde hace años en distintas jurisdicciones. Se investigó en Ecuador por allá en el año 2015, es decir, aquí no estamos hablando de sanciones, no estamos hablando de nada de eso. Su primer negocio en Venezuela, que era el de las casas prefabricadas, y en Ecuador, ¿por qué? Porque el sistema de pago era a través del Sucre. Y era el Ecuador de Rafael Correa, la fiscalía de ese momento ecuatoriana investigó ese caso por lavado de dinero en Ecuador. Pero bien decías que después a él se le siguen investigaciones por sus negocios en Colombia. Ni siquiera son negocios que tocaban con Venezuela directamente, sino por una red de empresas que tenía en Colombia donde detectaron evasión de impuestos, perdón, exportaciones ficticias, importaciones ficticias y otra serie de delitos en la jurisdicción colombiana. Y después empezamos a ver una cascada de investigaciones. Está la de México, octubre de 2018, donde la Procuraduría, el equivalente a la Fiscalía mexicana, confirma que Alex Saab y sus empresas estaban en la exportación de alimentos a Venezuela para los CLAP con sobreprecios y alimentos de muy mala calidad, cosa que habíamos ya documentado nosotros en Armando Info. Después ha seguido una investigación en Italia donde se le congelaron bienes por varios millones de euros a su esposa, a uno de sus hermanos, porque básicamente estaban viendo que era un esquema que había para lavar el dinero que se estaba obteniendo en los negocios de Venezuela. Y ahí también entra la investigación de los Estados Unidos, la acusación, perdón, en un tribunal de Florida por lavado de dinero, que es la que finalmente provoca su detención de Interpol. Yo digo, de verdad, esto es increíble, a veces es hasta frustrante para uno, porque bueno, tenemos años escribiendo esto y ver eso, es decir, si algo le faltaba ahora a la historia esta de Alex Saab, es que ya no solo fue que se encubrió, que se le dieron cientos de millones de dólares para negocios turbios y opacos, para que moviera dinero por paraísos fiscales, dinero del erario público, como bien decías al comienzo
al comienzo tú, sino que ahora además se está gastando dinero en esta supuesta defensa de este señor que quieren hacer ver como un prócer. De verdad es demencial y increíble y doloroso al mismo tiempo, creo, para el país. Roberto, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Te ruego que permanezcas unos minutos más, porque uno de los datos que nos llamó poderosamente la atención es la carta, una de tantas que ahora ha escrito el señor Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, pidiéndole a Alex Saab que no coopere con las autoridades de Estados Unidos, que no revele la información que él tiene sobre los manejos de las finanzas de nuestro país. Yo te ruego que permanezcas unos minutos más. Al regreso quisiera tu comentario sobre este detalle en específico. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del acontecer diario en nuestro país. Por cierto, ayer el representante, el jefe de la misión de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, decía que hay un lote de vacunas disponibles para nuestro país, de la farmacéutica AstraZeneca, para hacer frente a la pandemia de coronavirus a través del mecanismo COVAX, el Fondo Global para el Acceso a Vacunas. Claro, él decía, es imprescindible contar con el apoyo de todas las fuerzas y proceder al pago, a pagar hasta el 9 de febrero. Paolo Baladelli ofrecía esta información en su cuenta en Twitter. Ojalá este llamado no caiga en saco roto. Buena parte del dinero que se invirtió, se destinó a la compra de alimentos en descomposición, abierta descomposición, como quedó evidenciado en Colombia, por ejemplo, o de muy baja calidad, como quedó evidenciado en México, bueno, sería muy útil en este momento para pagar lo que se debe a la OPS y tener acceso a vacunas y hacer frente a la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña Roberto Denis, creo que ya está con nosotros también vía Skype, Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio, si estás allí, si me escuchas, te ruego que permanezcas unos minutitos. Roberto, yo dejaba una inquietud, sabemos que tienes compromisos tempranito en la mañana, que tiene que ver con esta carta reveladora, bueno, que entre otras cosas habla de la complicidad abierta entre el régimen de Nicolás Maduro y este señor Alex Saab, los negocios de Alex Saab, pidiéndole que no revele la información que él maneja. Te pediría un comentario. Y en segundo lugar, también la información que puedas compartir con nosotros sobre las comisiones que se pagaron a Diego Armando Maradona, quien se ha llevado, bueno, el secreto probablemente a la tumba, digamos, de los negocios con el chavismo. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Ese documento al que haces referencia, Mariale, es un documento que apareció en una especie de moción o petición que introducen los abogados de Alex Saab, por cierto, de uno de los bufetes más caros de los Estados Unidos, en el Tribunal de Florida, que lo acusa a él desde mediados de 2019 por lavado de dinero y que finalmente es la acusación que provoca su captura en Cabo Verde a raíz de la orden de la alerta roja de Interpol. Como bien dices, es uno de los tantos documentos. Ese en concreto es una carta de Jorge Arreaza, donde se le recuerda al señor Alex Saab que el gobierno de Maduro lo convirtió a él en enviado especial
del gobierno, que en base a eso es una persona que tiene información clasificada del gobierno y que, si bien están haciendo todo lo posible por defenderlo, digamos, él tiene terminantemente prohibido hablar o revelar algo de esa información si finalmente es extraditado, porque entonces va a incumplir el ordenamiento jurídico venezolano. Y aquí yo creo que esto revela dos cosas. Primero, es el tono con el que el chavismo maneja las cosas, porque al final casi que esto es una amenaza abierta, no es ni siquiera una amenaza velada contra este señor. Eso revela la preocupación que hay de que finalmente Alex Saab termine siendo extraditado a los Estados Unidos, pero además es la completa olvido del chavismo y la completa omisión de los procedimientos legales para supuestamente nombrar a esta persona en estos cargos. Alex Saab, como dije antes, es un ciudadano nacido en Barranquilla, colombiano. Yo me pregunto si, de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano, un extranjero puede tener acceso a información clasificada del gobierno de Venezuela. Pero Alex Saab, en algún momento, desde 2014, tuvo también una especie de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, que era básicamente por sus negocios y por la cantidad de dinero que él estaba moviendo por los bancos de la isla, que, como sabemos, es un aliado internacional del chavismo en los foros internacionales de la OEA y otros más. Entonces, alguien que ya tenía esa condición puede entonces también tener una condición similar en Venezuela. Es decir, ¿qué norma, qué procedimientos se cumplieron? ¿Cuándo fue ese nombramiento? ¿En base a qué fue ese nombramiento? Sí, supuestamente sería a partir de abril de 2018 y hasta meses antes, e incluso en simultáneo estaba recibiendo, por otro lado, cientos de millones de dólares de negocios que ese mismo gobierno le estaba ofreciendo. Es algo increíble por donde se lo mire. Y con el tema de Maradona, Mariale, esa fue una investigación reciente que publicamos en armando.info y donde pudimos documentar que Maradona, en efecto, se benefició económicamente del suministro de alimentos a Venezuela. Maradona, desde 2013, poquito después de que Maduro se asegura la presidencia, firma un contrato de comisionista con una empresa italiana llamada Casillo Commodities, donde básicamente se estableció que por cada tonelada de materia prima que esta empresa le vendiera a Venezuela, entiéndase maíz blanco, maíz amarillo, trigo, Maradona iba a cobrar $1,8 por cada tonelada. Nosotros pudimos documentar, por ejemplo, que entre 2015 y 2019, esta empresa Casillo tuvo de Corpovex, la estatal venezolana que controla las importaciones, alrededor de 23 contratos, al menos 23 contratos que suman casi $1.500 millones. Y solo, digamos, pudimos documentar como la comisión de Maradona tenía que ver por tonelada métrica y no valor del contrato, pudimos documentar que en 2 años de esos, entre 2017 y parte de 2019, las comisiones de Maradona pudieron llegar a los $5 millones, casi $5 millones por la venta de estos alimentos. Nuevamente aquí es terrible porque al final la crisis venezolana, la crisis económica, la crisis social del hambre, de la desnutrición que se ha vivido en Venezuela en los últimos años, bueno, fue convertida en un negocio para favorecer, como hemos hablado tantas veces, a Alex Saab, pero también para favorecer a un personaje que lamentablemente al final era algo casi que pintoresco, como el señor Maradona, más allá de su trayectoria como futbolista, que bueno, sencillamente por ir a apoyar la revolución, ir a apoyar a Maduro, que era lo que hacía en público, bueno, en privado estaba recibiendo muchísimo dinero a costa de, como digo, la crisis venezolana. Roberto, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos tan temprano, periodista de investigación del portal armando.info, ofreciendo detalles sobre estas investigaciones que salpican a Alex Saab, este empresario colombiano en arresto domiciliario en Cabo Verde, a espera de su extradición en los Estados Unidos, cuya defensa ha asumido recientemente el régimen y abiertamente el régimen de Nicolás Maduro y sus seguidores en las calles de Caracas, lo cual llama poderosamente la atención porque han escuchado ustedes la cantidad, la lista de investigaciones internacionales abiertas contra este ciudadano. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, ya lo tenemos vía Skype, lo vi por allí. Javier Ignacio, gracias por atendernos tan temprano, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, además responsable del portal web crímenesincastigo.com. Muy buenos días para ti. Hola María Alejandra, un placer y bueno,
honrado de compartir mesa contigo y con Roberto, que han aportado tanto al conocimiento de todo este proceso de corrupción que rodea a Alex Saab. Pues mucho interés, Javier Ignacio, de escuchar tu opinión acerca de la última inquietud que trasladamos a Roberto hace algunos minutos. Creo que escuchaste la respuesta y tiene que ver con esta carta abierta, donde el canciller de Nicolás Maduro reconoce la complicidad del régimen de Maduro con las actividades de Alex Saab, que, por cierto, es investigado, es solicitado en extradición a Estados Unidos por lavado. Él allí le advierte a este señor que no coopere con las autoridades de Estados Unidos si es extraditado. Yo te pediría un comentario de tu parte al respecto. Te escuchamos. Sí, María Alejandra, fíjate, no se trata de una carta abierta, se trata de una misiva dirigida por un representante del alto gobierno, como es el canciller Arreaza, a el señor Saab, a su defensa. Y esto tiene una sustentación en un elemento que hasta ahora ha sido poco considerado, pero que muy probablemente entrará a formar parte del debate público en la medida en que comiencen a ventilarse no solo más negocios turbios de Alex Saab, sino también, por ejemplo, los negocios de Maradona o, por ejemplo, las contrataciones que se puedan hacer para la adquisición de la vacuna por el COVID-19. Y me refiero a las disposiciones de esta llamada Ley Constitucional Antibloqueo. Hay todo un capítulo en esa ley destinado a restringir el conocimiento de las contrataciones efectuadas por el gobierno sobre la base de un criterio absolutamente discrecional, es decir, el propio gobierno puede decidir qué puede conocer la gente y qué no, aun si estos documentos están consignados en registros de naturaleza pública. Y esto es muy grave porque no solamente está afectando a los custodios de la información, está afectando a la naturaleza de esa custodia, pero también va a afectar en última instancia, María Alejandra, a las personas que, por ejemplo, como hace Roberto, se dedican a investigar, a hurgar en este tipo de asuntos y a darlos a conocer al público. Es decir, yo creo que más irán hacia los portales como Armando Info que a los custodios de la propia información. Y esto es serio. El Ejecutivo, el régimen sabe que cada información que sale lo expone al escarnio ante la comunidad internacional, y esto contribuye a espantar a aquellos capitales que ellos están tratando de seducir para que en algunos casos retornen al país y en otros pues se fijen en Venezuela como un territorio donde podrán alojarse de acuerdo con el discurso gubernamental sin mayores preocupaciones, porque pues aquí hay una ley antibloqueo que impide el conocimiento del origen de esos capitales. Eso es lo que está detrás de esto. Ahora, Javier Ignacio, me da la impresión, y quisiera tu comentario, que es como una especie de saludo a la bandera. Y bueno, me imagino que están hablando en un código muy interno del chavismo, esto de advertirle a Alex Saab que está sujeto a leyes venezolanas, obligado a mantener los más altos niveles de secreto, confidencialidad y lealtad con respecto a la información clasificada que posee, tomando en cuenta que si llega a los Estados Unidos, bueno, la situación de él va a ser francamente delicada. Esto no tendrá la menor importancia. Quisiera tu comentario. Bueno, ahí habría que hacer una pesquisa más profunda, María Alejandra, porque es posible que Alex Saab o la familia de Alex Saab tenga a personas aquí en Venezuela. Y recuerda que personas o intereses. Y recuerda que ya existe una práctica comprobada desde hace por lo menos 2 años, según la cual, pues, si no puedes ir contra el objetivo directo de la investigación, pues vas contra sus familiares y detienen a los familiares y los secuestran. Así pasó con el papá del director de Dólar Pro, un señor que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se le imputaba a su hijo,
que era el manejo del tema del dólar, y sin embargo lo detuvieron. Secuestrado, María Alejandra. Entonces, estas cosas son muy serias. Yo no creo, honestamente, que sea un canto a la bandera. Yo creo que esta gente va muy en serio. Y por lo tanto, pues, esto es una cuestión que es de cuidarse. Quizá Alex Saab no tenga en este momento ya mucho que perder en Venezuela. Sabemos además que la fortuna de él está dispersa en por lo menos 5 o 6 países del mundo, y que Venezuela sería, si acaso, pues una base de operaciones, pero no el lugar donde alojaría finalmente su fortuna. Y este es un elemento que quizá obra en favor de alguna decisión que él pueda tomar eventualmente. Yo creo que ya la está considerando además, porque si no, esta carta no se la enviaría. Es decir, cuando hablábamos, María Alejandra, hace algunos meses sobre el proceso Alex Saab, una de las cosas que evaluábamos, quizá recordarás, era el momento para la negociación con las autoridades estadounidenses. Bueno, yo creo que ese momento se acerca, si no es que ya está en curso. De allí quizá la llegada de operadores del sistema de justicia estadounidense a Cabo Verde, no solo para incorporarse a la fase final del juicio por extradición, sino también para, bueno, verle la cara al señor Saab y decirle, mira, aquí estamos por si acaso cambias de opinión. Y en esto también servirán el bufete de abogados del señor Pinto y el del señor Garzón, que tan diligentemente han contribuido a dilatar el proceso, quizá ganando unos días precisamente para que estas conversaciones lleguen a algún término. Alguna empresa analista de riesgo internacional divulgó el fin de semana ya un trabajo en el cual señalaban esto, es decir, daban a entender que las negociaciones entre Alex Saab y los operadores de justicia estadounidense podían empezar de una vez, sin esperar a que finalmente ocurra lo que ya estamos esperando y creemos que es la mayor probabilidad, 95% de probabilidad de que Alex Saab sea extraditado a Estados Unidos. Y entonces, bueno, los estadounidenses, como de esto tienen alguna experiencia, saben que cuando el agua empieza a llegarle al cuello al individuo que está sujeto o inmerso en estos juicios, pues aquellas voluntades que decían inicialmente que no se iba a negociar, que nada, empiezan a cambiar. Y entonces empiezan a tirarse puentes, y para eso también son muy eficaces los abogados Pinto y sobre todo Garzón, que sobre esto tiene toda una teoría en cuanto al tratamiento que se debe dar a los abogados de las personas procesadas por delincuencia organizada. A ver, Ignacio, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera referirme al beneficio de casa por cárcel. Esto encendió las alarmas, generó preocupación por una posible fuga de Alex Saab. Aparentemente, él está custodiado, por lo que ha escrito la prensa, sobre todo en Colombia, con medidas de seguridad que impedirían esa posibilidad, cosa que ocurrió, por ejemplo, en el caso, guardando las distancias, porque los cargos eran otros, del Pollo Carvajal en España, por ejemplo. Te ruego permanezcas unos minutos más. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo.
Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del caso del empresario colombiano Alex Saab, que está detenido en arresto domiciliario en Cabo Verde a espera de su posible extradición a los Estados Unidos. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, una decisión que ya tomaron los tribunales, Javier Ignacio, en segunda instancia. Tú me corregirás si me equivoco, faltaría creo que la ratificación de el Tribunal Supremo de ese país. Pero yo te he dejado una inquietud sobre las posibilidades o no de fuga de este ciudadano, tomando como ejemplo lo ocurrido con alias El Pollo Carvajal. Estados Unidos en su momento consideró una vergüenza para España la desaparición de este ex jefe de espionaje venezolano, porque él teóricamente estaba también bajo arresto domiciliario. Los cargos eran muy distintos, pero quisiera tu comentario, te escuchamos. Sí, lo importante de esto es que tanto Carvajal como Saab son perseguidos por la justicia internacional y obviamente en el caso español se suponía que los mecanismos de custodia y de apostamiento policial iban a ser un poco más férreos, pero ya vimos que no lo fueron. Esto dice mucho además de la capacidad del exdirector de contrainteligencia militar venezolano para negociar con las personas que supuestamente lo vigilaban. Pero ese es otro tema. Eso yo creo que tarde o temprano Carvajal, vamos a saber de él. Creo que tarde o temprano vamos a saber de él. Con respecto al tema de Saab, y hay que hacer una diferenciación en cuanto a lo que hablabas de fuga. Realmente lo que se plantea en estos casos no es tanto una operación violenta de rescate y sacarlo a él del lugar donde se encuentra, sino de una salida bajo los mecanismos de la corrupción, ¿no? Y eso se llama evasión. En Venezuela tenemos larga experiencia con las evasiones, no solo de este tipo de individuos que tienen, digamos, casos de tan alto perfil, sino de presos comunes. De manera que esa es una posibilidad, María Alejandra, tomando en cuenta además la enorme fortuna de Alex Saab, es decir, eso puede hacer flaquear cualquier voluntad, y es por eso que en Cabo Verde se han trazado una serie de capas capas de vigilancia, capas de custodia, en las que también está participando en el anillo, digamos, externo, las autoridades estadounidenses. A diferencia de España, Cabo Verde es un archipiélago y cualquier salida de allí puede ser vigilada. No sería una salida en lancha, porque además desde las costas de Senegal hasta Cabo Verde hay un trecho bastante largo. Entonces, realmente lo que estaría planteado en caso de una evasión es una salida por avión, y entonces allí hay otras características que permitirían a los estadounidenses una intercepción. Entonces esto, claro, este es un riesgo y es un escenario que se debe considerar, pero quien te habla lo cree poco probable, ¿no? Tendrían que mojarse demasiadas manos para que esto fuera medianamente exitoso. A Alex Saab lo que le conviene es, en este momento, o negociar con las autoridades de Cabo Verde, a ver si revierten un proceso que ha sido... vamos a recapitular brevemente. Luz verde dio el Ejecutivo en primera instancia porque es la primera fase del proceso de extradición allá. Después, el Tribunal de la Corte de Apelaciones, que digamos, tomó esto como tribunal de juicio, dio luz verde también. La primera apelación no tuvo éxito. Se fueron entonces a la Corte Africana. La Corte Africana lo que dijo es
bueno, que este señor debía estar en unas condiciones de prisión menos gravosas y en principio la justicia de Cabo Verde y el Ejecutivo le dijeron a la Corte Africana que ellos no habían ratificado esos protocolos que obligaban a una prisión domiciliaria, pero al final cedieron. Entonces, ya esto, María Alejandra, lo que pareciera es simplemente una especie de canto a la bandera, esto sí, por parte de las autoridades de Cabo Verde, tanto las del Ejecutivo como las judiciales, para que la defensa de Saab no tenga argumentos para señalar que violaron el debido proceso, es decir, todo lo que ha venido señalando hasta el momento, que su salud corría riesgo. No, bueno, él ahora está en un arresto domiciliario, en una locación desconocida, pero afuera de la prisión, aunque rodeado de guardias, tiene cuidados médicos y lo que está esperando que por segunda vez la Corte Suprema de Cabo Verde diga no hay vicio de forma para este proceso de extradición, porque la defensa ha estado cuestionando la validez de la notificación roja que dio origen a su detención por allá en junio de 2020. Este es simplemente un vicio de forma que es importante, pero que ya había sido, digamos, de alguna manera validado tanto por el Ejecutivo como por el tribunal donde se ventiló el juicio. De manera que esto, María Alejandra, es cuestión de días para que se produzca una segunda ratificación de la extradición, de la decisión que da luz verde a la extradición, y el señor se ha puesto ya en un avión rumbo a los tribunales de la Corte del Distrito Sur de Florida. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó